Evaristo de Carlos Sampaio con Francisco Solano López. Esta es la edición integral por Hotel de las Ideas. Trae aquí un código QR a un documental en YouTube llamado Evaristo por Mariano Petraca, que habla de sobre el cómic y la persona real, porque Evaristo, el personaje del cómic, está basado en un policía real. Bueno, esto antes fue editado por Coligüe en Argentina. En España está editado también completo, como acá por Norma Editorial. Tapadura, sí, creo que a mí me gusta más esta edición. Es más barata. Y para conseguir desde Chile. ¿En qué va Evaristo? Bueno, aquí está completa, la de Coligüe no. Recomiendo esta, la nueva, la de Hotel de las Ideas. No sé si sigue, creo que se acabó. Pero bueno, habrá que buscarla. ¿Por qué? Porque es muy recomendable, me gustó mucho. Aquí, bueno, dice, entre 1957 y 1962, Evaristo Meneses estuvo al frente de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal, y durante ese breve periodo se construyó su mito. Policía duro, minucioso, audaz y eficiente, que acabó con numerosas bandas organizadas durante la llamada Edad de Oro de la delincuencia argentina. El documental es súper bueno igual. Aunque hace aquí Carlos Sampaio, que es también escritor de Alaxiner, muy conocido por esos trabajos con Muñoz y escribir libros sobre jazz y cosas así. Y Francisco Solano López es conocido por El Eternauta. Este cómic es de los 80, es cómic que salió en la revista Fierro, entonces son muchas historias. El libro trae aquí un prólogo donde cuentan un hecho real que pasó con el Evaristo real, que de nuevo fue un policía conocido por ser eficiente, detuvo mucho en este periodo tan corto de años, hizo muchos arrestos, y un cómic que justamente eso, son historias que lo más largas eran 16 páginas, donde te cuentan un caso completo y uno dice, bueno, son súper pocas páginas. Y es porque son así, pues son historias eficientes. Aquí se puede ver que el índice, que algo muy bueno que tiene, es el año en que se fueron publicadas y dónde. Y es curioso que el orden que pusieron no es el orden de publicación. No tengo idea qué orden se habría seguido, pero creo que el mismo en la editorial Norma. El papel es muy bueno, más o menos grueso. La reproducción también. Y eso, sobre la edición. Lo único sí es que la encuadernación es hojas pegadas. Entonces hay que sostenerlo con las dos manos para poder leerlo, si no se cierra, porque bueno, no es cosido. Y eso. Entonces, ¿qué es Evaristo? Bueno, Evaristo Meneses, que es el policía real, en este caso creo que Evaristo es el apellido del personaje, es Carlos Sampaio haciendo historias de policía, donde en este caso nuestro policía es más o menos bueno, no es este tipo de historia que tratan de mostrar que la policía es mala, ¿cierto? Que él lo ha hecho. Y también el final es un poco amargo y lo hace. Pero en general, el personaje de Evaristo aquí no queda como una mala persona, queda como una persona nomás. Y eso. También destaca mucho, bueno, por el lado de los dibujos ya se puede ver. Si bien de repente hay errores anatómicos, el Evaristo real no era tan alto como lo dibujan aquí y todo eso. De nuevo,
por lo que tengo entendido, muchas de las cosas que pasan aquí son cosas que Sampaio escuchó, no es que le pasaran a Evaristo de verdad. Son historias que él o vio o escuchó y las integró en que le pasan a un solo personaje. Y obviamente algunas eran ficción. De nuevo, en el documental hablan mucho de eso, de la prensa, de las noticias que salían en esa época. Por ejemplo, hablan del loco del martillo. Acá hay una historia que tiene que ver con él. Y así, comentario social y esas cosas. ¿Cómo logran contarte historias cortas que en realidad son grandes, con mucha información, a través de la elipsis? Entonces, por ejemplo, pasa mucho, como se puede ver aquí. Por ejemplo, en esta segunda historia tenemos a un tipo contándole a Evaristo el caso que hay que resolver. Y eso es todo. Luego él ya salió y eso pasó acá entre medio de las viñetas. La siguiente viñeta ya es Evaristo pensando sobre el caso. Evaristo ya salió de su oficina. De nuevo alguna interacción con gente de allá afuera y ahora aquí ya está saliendo del edificio. Entonces, y mientras eso pasa en el dibujo, los diálogos van también comentando cosas. Aquí ya va en transporte público, llega a hablar con alguien y así. Es muy elíptico, hay elipsis muy grande en este cómic. Entonces, de hecho, las historias son cortas, pero se lee muy lento, porque hay que prestarle atención a los dibujos para entender bien qué es lo que está pasando. Si tú solo lees los diálogos así a la rápida, probablemente vas a entender como un 10% de la historia. Bueno, los dibujos Solano López atraen harto porque logra representar una época, aviones, autos de la época, las calles y todo. En este caso Cuba, una Argentina, un Buenos Aires que dicen, al menos palabras de Sampaio, este trabajo nació un poco, como lo hice en el documental, un poco como siempre le ha gustado la memoria. Entonces es un poco dejar registrado una ciudad que ya no existía para la época que estaban haciendo esto, que fue en los 80, porque esto es finales de los 50, inicio de los 60, como dice ahí. Entonces representar un Buenos Aires que ya en esa época no existía. Entonces, sí, voy a comentar rápidamente un poco la sinopsis de varias de estas historias. Porque sí, son policiales, ya mencioné los aspectos técnicos de que hay mucha elipsis en lo que son los guiones. Entonces son historias que se leen muy lento, no van entrelazándose una y otra, sin que es recomendable leer una, después en otro momento otra y así. Algunas son más cortas, algunas son hasta de 8 páginas, varias. Y bueno, los dibujos de Solano López, de nuevo que son bien expresivos también. A mí me gustaron harto. Y así, por ejemplo, aquí la lluvia. ¿Cómo se ve? Bueno, y de nuevo, volviendo a lo que son las historias, tenemos Melodrama de Desempate, que es una historia basada en que Evaristo era un boxeador antes de ser policía y él tenía un contrincante que siempre le ganaba, que es este de aquí. Actualmente este tipo ahora es un villano, ¿cierto? Un ladrón, un criminal, y Evaristo es policía. Entonces esta historia, por ejemplo, aquí, cuando él solicita, que toma rehenes y solicita a ver a Evaristo, esto, por ejemplo, salta inmediatamente en un flashback en la época de los boxeadores, cuando eran boxeadores. Y después vuelve al presente y lo hace todo así súper rápido. No te da explicaciones, no te coloca 10 años atrás, 5 años atrás, no, nada. O sea, por eso es bueno leerlo. Es una lectura que hay que hacer atento. Los diálogos también son muy reales. Y muchas veces los diálogos vienen de algo y no terminan. Y eso genera esa sensación
bueno, de realismo, donde uno tiene que completar la información que hay entre cada panel también. Entonces se salta cosas entre medio, pero como coloca puntos suspensivos uno ahí va completando antes de saltar a la otra viñeta. Bueno, la historia de nuevo no la quiero como explicar, pero por eso se llama Melodrama de Desempate. Es básicamente el reencuentro de estos dos personajes, encuentro final. Pero ahora con los... ya no son boxeadores. El célebre caso Lubitsch tiene que ver con la desaparición de una mujer que es hija de alguien importante. Y de nuevo, Evaristo más que nada se dedica a buscarla. No, la resolución, por ejemplo, la resolución de la primera historia, por ejemplo, es bien así de acción y tiene un final que uno termina bien fuerte. En el célebre caso Lubitsch, por ejemplo, tiene tiene hasta un epílogo, donde si uno se fija, eh, las viñetas no tienen mucho que ver así inmediatamente una después de otra. Entonces es porque aquí en la historia hay muchas subtramas. Para tan pocas páginas sí hay muchas subtramas que después tienen su final. No sé, a nivel técnico los guiones no había leído algo así. Creo, aunque yo recordara. Impacta bastante. Operación German, una historia que toca un poco el tema de los extranjeros en Argentina, nazis, más que nada ocultos después de la Segunda Guerra Mundial. También es una historia que si uno no está atento, aquí a veces la historia, la primera tiene un final, una resolución del caso, pero esta por ejemplo es más que nada, miren, a veces hay páginas que no tienen ni diálogo y uno dice, bueno, ¿y cómo tan pocas páginas y lo leo, no sé, en 20 minutos? Que es harto para no tener diálogo y ser unas 15 páginas de historia. Pero por este tema de la elipsis hay que prestar mucha atención a los dibujos. Y por lo mismo un buen cómic, hay que prestar atención a los dibujos y no solo quedarse con los textos. Pero eso es una historia que tiene que ver con nazis. En Argentina no diría que tiene un final, bueno, por ejemplo, ahí para Evaristo muy positivo. Bueno, igual, el Loco Nieto, por ejemplo, es un tipo, un criminal que aquí mata a un policía y ahora queda libre. Entre medio, Evaristo tiene que buscar a un bebé, al hijo de una mujer perdido, y esta historia toca mucho el tema de estas sectas religiosas que hay, que por algún motivo siempre siguen siendo tema actual. En Chile, por ejemplo, Antares de la Luz y esas cosas. No, y en Argentina no fue también que había una persona que hacía milagros hace poquito. Bueno, aquí por ejemplo hay una parte donde Evaristo sale de la ciudad, va a un pueblito, se reencuentra con esta mujer. Y la historia es súper loco, cómo se puede dar también estos lujos de irse por la rama, irse por estas cosas que no tienen a veces nada que ver, pero son las que le dan el sentido realismo a la historia y la engrandecen un poco también. Permite dibujar otras cosas y hacer un retrato de una época, por ejemplo aquí el ventilador en la pieza. O sea, eh, son esas las cosas también que hacen grande la cómic. Aquí tenemos esta pelea. Sí. Bueno, de nuevo, la idea no es revelar. Si uno quiere leerlo, lo pausa y el video. Obviamente no. Bueno, en algún momento, en la trama del Loco Nieto, el bebé desaparecido y todo se enlazan, obviamente. Y
No sé, yo veo estas imágenes así por video y obviamente en papel poder acercarlo, todo eso es obviamente una experiencia totalmente diferente y vale la pena eh, adquirirlo. Villa es un cómic que uno, si le gusta, se lo va a querer quedar y lo va a querer ver de vez en cuando. Villa Cartón, por ejemplo, es una historia que habla de ocurre un crimen en una toma, básicamente, lo que actualmente es una toma, y ya en esta toma toca los temas sociales, como que a nadie le interesan, no tiene acceso a agua y todas esas cosas. Eh, También hay niños aquí, lo golpean algunos policías, los niños. Evaristo ahí ve esto y toma algunas cartas en el asunto. Y de nuevo, así tiene solución, descubrimos quién es el responsable, aparece luego el martillo, este personaje, y, y hay, digamos, estos finales eh, con algún mensaje social, que dependiendo del lado en que estés pueden seguir vigentes. Bueno, yo creo que para todos siguen vigentes, te pueden caer bien o mal, yo creo ahí ya depende tus ideas. Terror en las calles. Terror en las calles tiene que ver con Evaristo tiene un hijo. Aparece un hijo de él, adulto. Un león suelto y ese tipo de cosas. No voy a contar mucho más, pero creo que esta es la última historia que salió publicada, según las fechas que hay acá. Ya después cambian las historias, se ponen más cortas. Unas 8 páginas, la deuda, por ejemplo. Evaristo espera a alguien, y luego la historia se va al pasado y descubrimos por qué esa persona está presa y en cómo fue. Aparecen estos clásicos duelos con cuchillo, como por ejemplo creo que era en el sur de Borges, o el fin, no recuerdo bien, uno de esos dos, que también hay como escenas así. Eh, También está esta, la leyenda de un pistolero herido, que tiene que ver, por ejemplo, con estos criminales que le piden ayuda a doctores. Obviamente los doctores guardan el secreto y todo eso. Entonces ellos van y se refugian ahí. Tiene que ver con eso, ¿no? La historia toca esos temas, como cuando, no sé, corre la ley, y los doctores, como son doctores, y lo importante es salvar una vida, salvan a criminales. Hacen ese favor, digamos. Sí, nada cambió en este caso. El calor que derrite diamantes. eh, Esto tiene que ver con... Este panel está muy bueno. Esto no recuerdo bien con qué tenía que ver. Bueno, obviamente con un robo de diamantes, pero no me acuerdo qué le hacía diferente. Bueno, está bien fuerte, parte bien fuerte. Bueno, aquí por ejemplo ya vemos un Evaristo viejo,
donde Sampaio lo entrevista a Peretta y encuentran a esta mujer muerta. Y esta es una historia que la gracia que tiene es que en realidad el protagonista es un secuaz de Evaristo. Y tiene que ver eh, que son prostitución y cosas así. Fotos del pianista famoso también es un caso ya más loco. Bueno, un pianista, ¿no? Ahí está. Es un cadáver. Ocuparon ácido y todo eso. Esta historia también está contada. A veces en una página pasan como tres tramas y tiene saltos hacia adelante, hacia atrás y todo eso. Partimos, de hecho partimos en un interrogatorio. Entonces es una historia compleja, que es corta pero hay que prestarle atención. Son soluciones un poco locas, entonces así. De nuevo lluvia en la ventana. Gitanos, obviamente habla sobre los gitanos y un poco tiene que ver con un caso donde una persona le dicen que es el culpable y él no lo niega. Y cómo reacciona la gente a eso. Pero esa persona, si era inocente, entonces ¿por qué? La historia va un poco de eso. Tal vez la respuesta está en ella, si la leen de nuevo. En base a... Porque esa persona no dijo que era inocente. No, la historia no te lo explica explícitamente. El Vengador tiene que ver con también una contada desordenada. Hay un asesino, hay mujeres. ¿Y qué pasa cuando tu paranoia con este eh, asesino, por ejemplo, no sé, el aumento de la violencia y tú estás preocupado por la violencia, pero también eres parte del problema en cierto modo? No quiero explicar, pero creo que ahí como que más o menos expliqué qué pasó. Em, Esa línea ahí de piel, también muy bien. Cómo se pone la calzado. Eh, los pliegues en la piel. Sí, obviamente es parte del giro quién es culpable de la muerte de mujeres que hay aquí. Por lo mismo no lo quiero contar, pero tiene que ver un poco con eso. La epidemia, por ejemplo, esta enfermera vacuna a mucha gente y resulta que en realidad los mató. Ella no es la responsable, digamos, sí en acción, pero no en la idea, ella no tenía idea, le engañaron. Y un poco va el caso de eso, analiza dos tipos de ladrones y dos tipos morales de ser ladrones, o sea, dos que quieren robar un banco, pero no están de acuerdo con los métodos, o un poco de eso. La sangre de los viajantes de comercio, que si mal no recuerdo, bueno, obviamente muerte de estos vendedores, siendo que viajan con una maleta y un poco aquí hay un policía que se desmaya y vomita cuando ve sangre. La historia un poco, volvemos aquí a una historia un poco más larga. Y a la revelación también y su resolución, que suelen ser curiosas. Y la última, Cerco Amenazas, que ya es la última historia de Baristo que no lee, tiene un final súper amargo. Porque, bueno, aquí voy a contar un poco el final de nuevo. Yo no creo que arruine la experiencia de lectura, porque al final lo que
No son. No es un cómic que te cuenten la historia y te la arruinaron. Como son cortas, son, son historias que hay que experimentar igual, ¿no? O sea, pueden por uno mismo. La última historia tiene que ver con un colega de Baristo que dice que lo van a matar, necesita protección. Y ahí, bueno, un poco quién te quiere matar. Y detrás de esto hay poderes muy grandes. Aparecen simpatizantes de Perón, se ven en los pósteres y cosas así que hay detrás. Hay varios giros en esta historia, pero como de nuevo, básicamente la revelación es qué pasa cuando aquí ya entra un poco en el tema de la corrupción. Y los que están en el poder en realidad eran los malos. Y Evaristo lo sabe, digamos. Eh, Al final de la historia no queda nadie vivo que pueda defender a Evaristo. Y de hecho, Evaristo llega con un reporte. Los otros le piden, hacen un caso en su contra, sin que queda fuera de la fuerza policial y el informe que entrega Evaristo, por ejemplo, lo destruyen. Es un final súper amargo en realidad, para terminar la serie, pero no deja de ser súper recomendable, súper bueno el cómic de nuevo. Eh, los dibujos y todo eso. Bueno, para ambientación también hay muchas canciones que suenan por ahí. Por ejemplo, cuando están en Cuba, cuando Evaristo viaja a Cuba. Eh, Aquí, por ejemplo, entra a este bar y me suena una canción. ¿Qué te has creído? Tú no vales tanto. Bueno, esas cosas son canciones de verdad. Uno las puede buscar si quiere, las escucha cuando lo lee, no sé. Eh, yo creo que la anoté, voy a dejar un link en la descripción. Por eso, desde la idea, súper buen trabajo con recuperar este título. El tamaño es el de un cómic estándar, más o menos, en altura. Y bueno, obviamente es más cuadrado porque es un cómic europeo. Creo que es del mismo tamaño que el Alaxiner de Salamandra. Así que su Evaristo, muy, muy, muy recomendado. Yo creo que de lo destacado, de lo mejor que va del año. Lo he leído porque esto en realidad fue, bueno, salió en los 80 y fue editado en el 2021. Pero de lo leído por mí.